Saludos a todos y a todas. Soy Enrique Lepe García, consultor independiente, especialista en la enseñanza del lenguaje. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que se refiere justamente al lenguaje, que es la oralidad. Como ustedes saben, el ser humano se comunica de varias formas. 4 de las principales son las siguientes: la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Estas 4 habilidades de las que vamos a hablar ahora, pues tienen mucha importancia en la vida de las personas, pero no así en el ámbito escolar. Para poder estudiar estas 4 habilidades vamos a hacer un esquema en el que platiquemos que se pueden clasificar para su estudio de 2 maneras diferentes. Si nos atenemos al proceso de producción, tenemos la escritura y el habla. Si nos atenemos al proceso de interpretación, tenemos por una parte la lectura y por otro la escucha. Esta forma de dividir el lenguaje en estas 4 habilidades solo se hace con fines de estudio, pues en la vida real los hacemos de forma, a veces uno tras otro y de forma simultánea. Por ejemplo, ahorita ustedes estarán viendo este video haciendo uso de la escucha, quizás algunos estén por ahí murmurando, hacen uso del habla. Algunos quizás tomen nota de lo que estoy yo diciendo en este momento y hacen uso de la escritura, y algunos quizá leen unas notas o sus mismas notas que están tomando en este momento y entonces hacen uso de la escritura. Como ustedes verán, son 4 habilidades que pueden ir juntas o pueden de manera secuenciada. Sin embargo, digo esto de manejarlas, de dividirlas solamente para su estudio en 4 partes, porque en la vida real y también para efectos de enseñanza, estas 4 habilidades se deben verse juntas. Es curioso que a pesar de que en la vida real escribamos, hablemos, escuchemos, se haga de forma simultánea o sea tan importante como una práctica social, en la escuela no se le dé la misma importancia. Como ustedes saben, en la escuela de educación básica tienen mucho más importancia la lectura y la escritura que las otras 2 que corresponden a la oralidad. Los niños pasan mucho tiempo de su tiempo escolar leyendo y escribiendo, y sin embargo se dedica muy poco espacio a la enseñanza del habla y de la escucha. Como decía, estas habilidades son muy importantes en la vida real y en la escuela se suelen estar descuidando. Por ejemplo, una profesión que usa mucho la oralidad son los locutores de radio o de televisión, por ejemplo. Se usa la oralidad en los debates, en las mesas redondas, en algunos trámites administrativos, para dar información oral, para dar instrucciones de cómo llegar a un lugar. Y esta es una práctica social que debería tener parte en la escuela. Yo digo que así como hay estrategias de lectura, debería haber estrategias de comprensión oral. ¿Por qué la escuela no atiende debidamente estas habilidades de la oralidad, como son la escucha y el habla? Yo considero que hay 2 razones principales. Una de ellas es que se considera que una vez que el niño domina la articulación oral, pues no es necesario enseñarle nada, que ya sabe hablar. Sin embargo, pues esta habla de los niños, digamos de 6 años, que logran ya articular debidamente las palabras y los sonidos, es solamente una parte de lo que significa el habla. Habría que enseñar al niño, por ejemplo, a utilizar diferentes discursos orales en diferentes contextos, por ejemplo, y eso no se aprende solamente con ver a los demás. El otro factor que hace difícil la enseñanza de la oralidad en la escuela es la evaluación. Es decir, cuando un alumno escribe un texto, deja una huella que es palpable y que se puede evaluar fácilmente.
Cuando un alumno lee un texto y responde una serie de preguntas, pues también es palpable la forma en que el alumno lee, o incluso si evaluamos la lectura en voz alta, pues es palpable, es escuchable el texto que dice el alumno y podríamos evaluarlo. Sin embargo, uno se preguntaría, ¿cómo evaluarías la escucha? ¿Cómo saber que un alumno captó la esencia del mensaje? ¿Cómo podríamos saber que el discurso que utiliza, el tono de voz, es adecuado para ciertas circunstancias? Obviamente esto les parece muy difícil a los docentes y entonces creo que es una de las causas por las que se relega también la enseñanza de la oralidad en la escuela. Y bueno, la idea de este video es que reflexionemos juntos acerca primero de la importancia que tiene el saber escuchar atentamente diversos tipos de discurso en la vida real, por una parte, y por otra también la importancia de saber captar los mensajes que se dicen. Entonces, esto es un elemento muy importante para el desarrollo de temas curriculares, de desarrollo de actividades en la escuela. Es decir, tenemos que hacernos cargo de la oralidad como un contenido de estudio del lenguaje para que desarrollemos plenamente en los niños, pues de manera integral, su manejo del lenguaje. ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde acudir para encontrar elementos que nos ayuden a revalorar, a hacer posible la enseñanza del lenguaje en la escuela, especialmente de la oralidad? Pues hay muchas experiencias. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa publicó en el año 2013 una evaluación que se hizo en el ámbito de la educación preescolar. Es un documento que se llama Prácticas Pedagógicas y Desarrollo, que está particularmente dedicado a docentes de preescolar y que abunda precisamente en la oralidad. Me parece que hay que tomar experiencias ya realizadas en las que se usan rúbricas para poder saber cómo abordar el tema de la oralidad. Otras experiencias relacionadas con la evaluación de la oralidad se aplican cuando se trata de valorar el dominio que una persona tiene sobre alguna segunda lengua, ya sea el inglés, el francés, etcétera, o también referidas a una lengua indígena. En el país se han hecho evaluaciones donde se trata de valorar en qué medida un docente, por ejemplo, que va a ser profesor en una escuela bilingüe indígena, domina cierta lengua. Creo que esas experiencias en que se valora la forma en que un hablante domina una lengua podrían ser retomadas en la educación básica para valorar el dominio de los alumnos sobre la lengua oral. Para este tipo de trabajos conviene usar, para este tipo de evaluación que se hace de la oralidad, conviene usar actividades evaluativas, tareas evaluativas y también rúbricas que den cuenta de los diferentes dominios que se tienen sobre la lengua oral. Es importante, por ejemplo, cuando valoramos el dominio de la oralidad, no solamente concentrarse en aspectos de forma, ver si el alumno, por ejemplo, tiene fluidez, volumen adecuado, sino la forma en que organiza sus ideas cuando habla. Y respecto a la escucha, pues habría que aplicar un procedimiento muy parecido al que se usa cuando se evalúa la comprensión lectora, es decir, hacer preguntas centradas también en el contenido del discurso que otro dice y que podemos resumir en ideas principales. Algunos recursos que existen hoy en día tecnológicos son como la grabación de algunos videos o audios que facilitarían este ejercicio de valoración de la oralidad. Yo considero que una vez que se franquee este problema de que no se evalúa la oralidad, podríamos atender ahora estrategias que permitan a los docentes que en el salón de clase se desarrollen estas habilidades tan importantes, ¿no? También hay trabajos realizados e investigaciones al respecto sobre oralidad. Por ejemplo, el INE también publicó hace algún tiempo un libro que se llama Aprender a escuchar, aprender a hablar, donde se hace, con base en el estudio que mencionaba de preescolar, algunas sugerencias para que las docentes de este nivel pudieran aplicar en los salones de clase. Por ejemplo, tienen que ver con
actividades para escuchar, poner videos, escuchar a otra persona, poner audios para entrenar esta habilidad de escuchar al otro, de captar el contenido de un discurso oral. Por otra parte, tenemos también actividades que se desarrollan para fortalecer la empatía y respetar las diferencias. Es una habilidad que tiene que ver con la oralidad. Actividades para describir y explicar de forma oral. Actividades para seguir instrucciones. Actividades para jugar con la lengua oral. Como ustedes saben, los programas de estudio vigentes en la enseñanza del lenguaje desde el año 2006 tienen como objeto de estudio las prácticas sociales del lenguaje. Esto favorece que las 4 habilidades de las que venimos hablando, es decir, la escritura, la lectura, el habla y la escucha, se vean de manera integral. Inclusive en el nuevo programa de estudios 2017 que se acaba de publicar en México y que entrará en vigencia el próximo ciclo escolar, pues hay varios elementos que pudieran favorecer el desarrollo de la oralidad en la escuela. Esta ocasión, el programa de estudios tiene una práctica social del lenguaje transversal que se denomina intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. Como ustedes ven, inclusive el nombre destaca la importancia de la oralidad. Lo voy a repetir. Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. Esta práctica social, como mencionaba yo, atraviesa los 3 niveles de la educación básica. Se ve desde preescolar, primaria y hasta secundaria. Esto garantiza que haya durante toda la educación básica algunas actividades relacionadas con el desarrollo de la oralidad. Sin embargo, no es lo único. Al basarse estos programas de estudio en prácticas sociales del lenguaje y recordando que estas prácticas sociales del lenguaje incluyen, a veces, lo decía ya hace un momento, la práctica de la escritura, de la lectura, el habla y escucha de manera simultánea, pues garantizan que se practique en la escuela de manera integral esta habilidad. Por ejemplo, en el ámbito de literatura podemos pedir a los niños que comenten de manera oral un texto que hayan leído, o incluso la misma lectura en voz alta de un texto favorece el desarrollo de la oralidad. También en el ámbito, por ejemplo, de la participación social, se pueden practicar estas habilidades del habla y la escucha, ¿no? Cuando hacemos un debate, una mesa redonda con los niños, cuando le pedimos, por ejemplo, que sea atento en el uso de la palabra, que pida con respeto el turno del uso de la palabra, escuche atentamente al otro, que sea cortés cuando dice sus ideas, que argumente lo que dice. Son todas estas habilidades muy importantes que la escuela debería favorecer. Y yo creo que en realidad cuando la base de un programa de estudio son las prácticas sociales del lenguaje, habría que replicar en el salón de clase estas vivencias de la manera en que ocurre en la vida para asegurar que los niños y los estudiantes, los adolescentes, pudieran acercarse a las formas de uso del lenguaje que van a tener en la vida real. Pues esta es una pequeña reflexión que hago sobre el tema. Yo los invito a que sigan discutiendo el asunto, a que compartan experiencias que tienen que ver con el fortalecimiento de la oralidad en la educación básica, recordando que el lenguaje es integral y que en la vida real requerimos, así como requerimos la lectura y la escritura, también requerimos saber escuchar, saber hablar en distintos contextos, con diferentes fines, con diferentes destinatarios. Muchas gracias, espero que este video les sea de utilidad.